Ya. Y sí, pues prefiero partir al tiro para que luego tengan tiempo para hacer bien la actividad. ¿Ya? Recuerden que mi parte expositiva igual a veces me alargo. Ya, partamos. La clase de hoy día es la 27 y vamos a dar como cierre a esta idea del progreso indefinido del cual estuvimos hablando y vamos a pasar de lleno a lo que es la industrialización. Ya la revolución industrial, recuerden que esa fue la última clase que trabajamos. Bueno, y lo que estuvimos viendo, hicimos este análisis de la imagen para ver cuáles eran las características del famoso progreso indefinido. Y, espérenme, y ya. Y vimos que en realidad el progreso indefinido estaba basado como en dos grandes características. Por una parte, que había mucho interés y como mucha como fascinación, como bien aparece aquí en el Power, por la ciencia y la tecnología, una confianza como súper importante en eso, porque recuerden que yo les mostré como esta línea de tiempo en la cual se evidenciaba que durante esta época había muchísimo adelanto científico y que impactaban en la forma de ver la realidad también, ¿ya? Y también hay una fe en el progreso, en esta idea de que siempre lo que se viene va a ser mejor. Y por lo tanto, también de mirar de manera despectiva lo que hubo, ¿ya? Entonces, esos son como los dos grandes pilares que en el fondo tiene esta idea de progreso indefinido. Eh, Esto no es eterno, esto va a llegar hasta la Primera Guerra Mundial, que va a ser como el gran quiebre que va a tener como Europa y Estados Unidos con respecto a esta idea de progreso indefinido. Ya esto va a durar hasta 1914, y ahí va a ser como pegarse contra la pared cuando empiece la Primera Guerra Mundial. Ya. Sin embargo, la gente aún así vivía como bastante confiada y como con muchas ganas de seguir como disfrutando de en el fondo de las cosas que te estaba otorgando esta idea como de progreso y este desarrollo que se estaba dando, porque también estaba asociado a un desarrollo como económico. Y es de hecho eso lo que vamos a ver hoy día, pues cómo, en qué condiciones materiales o en qué, como, en qué realidad se está fundando esta idea de progreso, porque no es de la nada, no es que la gente como que de la nada creyó que era como entretenido pensar que lo que se venía en el futuro era mejor, sino que también hay una prosperidad económica que va de la mano de esta fe en el progreso, ¿ya? Y que va a estar asociada a la industrialización, que ya lo vamos a ver. Algo que nos quedó pendiente de la penúltima clase que hubo y que fue de tipo expositiva, era esta expresión del progreso vista como en la bella o la época bella, que es un periodo de la historia que va entre 1870 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que tiene como características, por una parte, un gusto por el lujo y la entretención, ¿ya? Hay una cierta paz, ¿ya? De hecho, durante todo este periodo, entre los años 70 y 1914, no hay ningún conflicto bélico importante, por lo tanto hay una cierta paz y además hay prosperidad económica. Ya a la gente le va bien económicamente, que permiten que la clase burguesa, y ahí tienen que remontarse a lo que vimos el año pasado, eh, pero a los burgueses en realidad, ¿era el año pasado o este año es que vimos ese contenido con ustedes? Lo acabo de olvidar. Creo que con ustedes, no, lo vimos este año, están en las guías. Bueno, en el fondo, la burguesía, este grupo que surge a propósito de un mejoramiento en las condiciones como económicas, como del mundo, eh, esta nueva clase social, en el fondo, se siente como por encima de otras clases sociales, ¿ya? Eh, Como por ejemplo, se siente como por encima del proletariado, como de las clases populares, eh, porque tiene ciertos lujos, ¿ya? Entonces, hay un cierto poder adquisitivo, además se viven en la ciudad
y tienen como ciertas, bueno, y se dedican a ciertas como ramas económicas que lo que le permite es de disponer de más tiempo, ¿ya? Y ¿para qué ocupan ese tiempo? Para ir a conciertos, a la ópera, al teatro, para participar de reuniones sociales. eh, y por lo tanto, y ahí es donde aparecen como París y Londres, como estas ciudades como iluminadas que en el fondo no, la vida es 24/7, ya la vida nocturna, la vida como también diurna es 24/7 como la entretención, el ir, como el desarrollo de una vida artística, cultural, etcétera, ¿ya? Esta idea que nosotros tenemos de París, que es como una ciudad, bueno, y por eso Buenos Aires también trata de ser como un espejo de esta gran París y que es como, que es un polo de atracción para todo el mundo, porque tiene una vida artística y cultural como súper impresionante, donde hay cafés, salas de conciertos, salones de té, donde tú puedes ir a conversar con tus amigos, hay bares y cosas así. Hay una película de Woody Allen que se llama Medianoche en París, que en el fondo muestra un poco como esta vida como tan impresionante que se da y que todos tenemos en el fondo esta imagen como de París. Eh, eso, ya, eso por una parte. De esta época, por lo tanto, esta idea que nosotros tenemos de este París como súper, y de Londres igual, como súper activo en términos culturales, artísticos, etcétera, y de vida social, ¿ya? Pero no de cualquiera, sino que son los burgueses quienes como que aprovechan su tiempo libre para eso. Bueno, y por otro lado es que tenemos el orgullo y el optimismo por los logros, ¿ya? Resulta que en las grandes ciudades se van a desarrollar como muestras anuales de los principales avances científicos y tecnológicos que se van a dar en esta época, ¿ya? Y que en el fondo va a generar o va a impactar de manera súper optimista como a la sociedad. Eh, entonces vamos a tener como esta sensación de que el progreso de la ciencia y de la tecnología va a estar acompañado como bueno, de la revolución industrial y de un proceso que emerge en Inglaterra, pero irradia a toda Europa y Estados Unidos, ¿ya? Y eso de alguna manera también a otros países. Entonces ahí está como esta imagen, bueno, de grandes palacios, y si se fijan es de personas que no constituyen a los sectores más bajos, sino que son efectivamente los burgueses. Y bueno, como que un emblema de esta época es el Titanic. Ya el Titanic es la muestra más grande de esta época bella, ya de un barco gigantesco, el más grande de la época, para llevar en su como tripulantes principalmente a los burgueses. Ustedes que seguramente han visto Titanic o conocen, Rose es el ejemplo de la burguesía, ¿ya? Rose y su familia, personas que tienen tiempo para conversar, para hacer vida social, que saben mucho de arte, eh, y que si bien Jack se gana este pasaje para viajar en el Titanic, Jack junto con las clases más bajas estaban como en lo más bajo también del Titanic, ¿ya? Y el Titanic era la muestra más grande de la tecnología porque era gigantesco, ¿ya? De verdad el Titanic representaba esta idea de progreso. Sin embargo, bueno, ya todos sabemos el final del Titanic, pero aún así el Titanic sigue siendo como el referente de esta época, ya de lo que implicó el progreso, porque aquí hubo ciencia involucrada en generar un crucero de alguna manera gigantesco, muy lujoso, y es la primera vez que pasa algo así en esta época. Entonces, bueno, y ahí están como los salones, y la película lo representa muy bien, ¿ya? Esta película como de 3 horas que además recibió muchos premios Oscar. Ya, eso con esta época bella. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chiquillos, chiquillas? No. No. ¿No? Ya. Sigamos entonces, pasemos como a a lo primordial, o sí, como a lo primordial de esta época, que es la famosa revolución industrial. Recuerden que nosotros en la última clase estuvimos trabajando un formulario que eh, tienen que realizar, porque de hecho es la introducción a este contenido, al cual no le vamos a dar tanto énfasis esta vez,
porque hay otros como contenidos a los cuales, de acuerdo al ministerio, son más importantes y a los cuales les debemos dedicar más tiempo. Así que la revolución industrial la vamos a pasar bastante rapidito, a pesar de que es tremendamente importante en la historia del mundo. En la imagen vemos a Charles Chaplin en su película Tiempos Modernos, del cual vimos un extracto en la clase pasada, que muestra en el fondo cómo él se desenvuelve en una fábrica y representa él en su película muy bien las condiciones de trabajo y las condiciones de producción que se daban en esta época en Inglaterra, ¿ya? La película completa en realidad habla de lo que es la revolución industrial y los efectos que tiene, ya por si les interesa verla. Entonces, frente a la pregunta, bueno, ¿qué es la revolución industrial? Vamos a partir con que la revolución industrial propone, así como, bueno, lo primero, todos los historiadores coinciden con que esta época es una época de revolución, es decir, hay un cambio total en las estructuras. Dice, mi compu está con problemas y me voy a unir. Ya, no hay problema, Mati. Entonces, es una época revolucionaria porque cambian todas las estructuras, desde como los aspectos tecnológicos, la economía, hasta incluso como la vida cotidiana de las personas, ¿ya? Por eso hablamos como de revolución, porque realmente está impactando todos los ámbitos de la sociedad. Eh, y como aparecía, o como yo les comenté, la revolución industrial parte en Inglaterra, ¿ya? Inglaterra es el país que desarrolla esto y que luego se van a ir sumando otros países como Francia, Alemania, Estados Unidos, un poco más atrás Italia, Rusia después, ¿ya? Pero principalmente es Inglaterra. Entonces, una de sus primeras características es que impone nuevas formas de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que las antiguas máquinas, o sea, perdón, que las máquinas en realidad, perdón, van a reemplazar antiguas como herramientas y técnicas que se daban en los oficios y como que desarrollaban los artesanos, ¿ya? Eh, Antiguamente, y esta era una forma de trabajar que se hereda desde la época medieval, en la cual, por ejemplo, un zapatero o un carpintero lo que necesita es, no sé, ciertos utensilios, una madera y artesanalmente, es decir, desde sus manos, genera de principio a fin un producto que es una silla, una mesa. La revolución industrial, ¿qué es lo que va a generar? Va a reemplazar esos utensilios y a ese carpintero y lo va a reemplazar por una máquina que va a hacer mucho más rápido y simple la generación de una silla. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces aparecen las máquinas a reemplazar todo el trabajo que se estaba desarrollando antes con los artesanos y con los oficios. Y artesanos piensen en carpintero, en zapatero, por ejemplo, en personas que se dedican como a la producción textil, ya de ropa. Todo eso es reemplazar, por ejemplo, la aguja con la tijera y no sé, y una plancha, son reemplazadas por máquinas, ya que generan mucho más rápido ropa de lo que se estaba haciendo anteriormente. Además, la revolución industrial también va a generar el surgimiento de lo que es el trabajo asalariado. ¿Qué quiere decir eso? El trabajo asalariado, y esto es muy importante que lo noten, es cuando uno, por el trabajo que realiza, lo que recibe a cambio es un salario, un sueldo. A eso nos vamos a referir siempre con trabajo asalariado, ¿ya? Que por cada vez que yo trabaje, voy a recibir a cambio un sueldo. Eso quiere decir que yo vendo mi fuerza laboral por un sueldo, ¿ya? Entonces, vamos a entender que todos los trabajadores que se dedican a la industria van a recibir a cambio de su trabajo un salario, pero que para esta época va a tener también otras características. El trabajo asalariado no solamente va a implicar que alguien trabaje y recibe un sueldo, sino que además va a tener para esta época muy malas condiciones laborales. No hay leyes que protejan a los trabajadores, por lo tanto los empleadores, los empresarios se van a aprovechar muchísimo
del trabajo de las clases populares. Van a trabajar no solo hombres, sino que van a trabajar niños y mujeres, y van a tener extensas jornadas de trabajo, más de 14 horas incluso, muy bajos salarios y, como les decía, ausencia de leyes que protejan a los trabajadores o que regulen las relaciones entre empresarios y trabajadores. También va a haber una transformación en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a multiplicar las industrias. No solo va a haber industrias en ciertos lugares, sino que se van a extender prácticamente por toda Inglaterra y así por toda Europa y Estados Unidos. Y por lo tanto, así como van a surgir industrias, van a surgir a su vez espacios urbanos asociados a las industrias, ¿ya? Van a aparecer las famosas ciudades industriales, ¿ya? Que van a ser casas que se van a construir, que muchas veces las van a construir los empresarios para que los trabajadores vivan cerca de sus lugares de trabajo. No sé si ustedes han visto la película Billy Elliot, creo que así se llama, de un niño que baila en Inglaterra, que él quiere ser bailarín y su papá no lo deja. Bueno, Billy Elliot está situado en la Inglaterra industrial, ¿ya? Los Beatles surgen en Liverpool, una ciudad industrial, ¿ya? Así como por si ustedes quieren ir viendo como imágenes sobre este mundo, Miss, dígame. ¿qué clase es esta, la 27? Esta es, espérame, 2 segunditos. No, es la... sí, es la clase 27, sí. Clase 27. Ah, ya. Entonces, eso, por cada industria, por lo tanto, se van a construir ciudades alrededor, ya se va a urbanizar. Y finalmente va a haber una expansión del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que si antes lo que se producía era para que las familias pudiesen como consumir y pudiesen satisfacer sus necesidades, hoy día la revolución industrial lo que va a permitir es producir tanta cantidad de nuevos productos que lo que le va a permitir es venderlo en términos mundiales, ¿ya? Y vamos a poder generar mercados o intercambios de carácter mundial, ¿ya? Eh, entonces, va a haber, porque recuerden que antes, y esto es súper importante, a ver si lo vemos acá con este ejemplo, acá tenemos una imagen de un zapatero. Este zapatero era la típica forma que teníamos antiguamente de producir, que se hereda de la época medieval, ¿ya? Donde hay alguien que aprende a hacer zapatos y le enseña a otras personas, como en este caso un niño, les enseña el arte de armar los zapatos. Por lo tanto, cada zapato es diferente porque es prácticamente una obra de arte, ya lo que se hace. Entonces hay que saber, hay que tener mucho oficio de alguna manera, como se dice, para poder como desarrollar los zapatos. Porque tú tienes que tener un molde, tienes que saber bien qué tipo de suela le viene, el cuero, etcétera. Incluso hasta combinar colores, ¿ya? Ver distintas, como por ejemplo, establecer distinto número de zapatos, etcétera. Y por lo tanto, el zapatero, para crear un par de zapatos, quizás se demoraba 2 semanas, ¿ya? Por lo tanto, la cantidad de zapatos que él podía generar al mes era poco, ¿ya? Y era por encargo. Ya iba una persona, medía probablemente el pie de esa persona, le preguntaba como cuáles eran las características que quería del zapato y por lo tanto hacía un zapato a la medida. Como hoy día nosotros podemos, bueno, ahora no porque estamos en cuarentena, pero cuando salgamos de la cuarentena podemos ir al barrio Victoria e ir a ese lugar a hacernos zapatos a medida, o al barrio Italia, ya donde hay zapateros. Esa era una forma, pero era súper lenta la producción. Es decir, este zapatero no podía crear 100 pares de zapatos y venderlos al mundo, ¿ya? Pero sí tenía la gracia de que su trabajo era único. Sin embargo, en la actualidad, aquí nos vemos a la esposa del mago Valdivia, que no me acuerdo cómo se llama, Daniela Aranguis, que ella salió hace unos años atrás diciendo que tenía como más de 1000 pares de zapatos, ¿ya? Y esta es una de las fotografías que salía como en el reportaje, donde ella, en el fondo, cuenta que es fanática de los zapatos y tiene demasiados zapatos, demasiados pares de zapatos.
para que la Daniela Aranguis tenga esa cantidad de zapatos, realmente no pudo habérselos encargado a diferentes zapateros, porque es imposible crear tantos pares de zapatos. Lo que hace, o por qué la Daniela Aranguis puede acceder a esa gran cantidad de zapatos, lo mismo que nosotros, es porque existe una industria de los zapatos. Y que en el fondo, a este zapatero lo reemplazamos por una máquina que en 2 semanas hace 100 pares de zapatos. Iguales, quizás no de la misma calidad, pero son todos iguales. Por eso a veces como que los zapatos nos quedan medio raros y nos queda un zapato, porque nosotros además tenemos pies distintos, pues nuestros pies no miden lo mismo ni tienen las mismas características. Por lo tanto, a veces nos queda bien en un pie y en el otro nos queda medio suelto o poco apretado y uno dice ya, da lo mismo. Esa es como el impacto que genera la revolución industrial, que efectivamente podamos pasar de un par de zapatos único hecho a medida bajo las condiciones que esa persona quería, a una producción en masa donde nosotros, y a ustedes probablemente les pasa que sus zapatos del colegio probablemente lo tienen 15 chiquillos más de otros colegios o incluso del mismo colegio. ¿Sí o no? Como que el par de zapatos que ustedes se compran, bueno, ustedes usan zapatillas, pero igual, las zapatillas que ustedes se compran, es probable que la tiene la mitad de Chile. Eso es el impacto que genera la revolución industrial. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y los demás? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Tengo más estudiantes o no? ¿Están entendiendo? Sí. Ahí vimos. Ya. Perfecto. Recuerden que aquellos que no pueden usar el micrófono pueden usar el chat y ahí me pueden escribir también. ¿Ya? Ya, entonces sigamos. Si ya entendimos esto, continuemos entonces como con las causas. Bueno, ¿qué origina la revolución industrial? Y hay 3 causas principales que provocan, bueno, hay muchas otras, pero las principales son estas. Por una parte, la expansión agrícola. Hubo mejoras en las técnicas agrícolas que lo que ocasionaron fue como introducir de alguna manera los primeros atisbos de mejoras tecnológicas, ¿ya? Por ejemplo, el arado de madera se reemplaza por arado de hierro, van a perfeccionar como sistemas de riego también. Eh, bueno, vamos a mejorar, vamos a introducir como nuevos cultivos, va a estar la papa, el maíz, la remolacha, y eso indudablemente va a impactar en una mejor dieta para las personas, ¿ya? Y además también va en el fondo, a cambiar esta estructura señorial que estábamos heredando de la época medieval a una propiedad más pequeña, pero que sea más ágil en la producción. ¿Por qué menciono esta expansión agrícola o estas mejoras en términos agrícolas? Porque resulta que, bueno, como vamos a pasar a pequeñas propiedades privadas, ya que los va a administrar un hacendado, y ahí piensen mucho en lo que nosotros vivimos en Chile en términos agrícola, ya que nosotros lo hemos visto bastantes veces, sobre esta estructura del hacendado, de este fondo, el mayordomo, el inquilino, etcétera. Piensen en esa estructura. Esa estructura es buena porque, de alguna manera, es buena porque genera más alimentos que el antiguo. ¿Y a qué me refiero con el antiguo? Con el antiguo sistema señorial de la Edad Media. Ese antiguo sistema señorial, donde estábamos con los feudos, era, para lo único que servía era para generar alimentación para el mismo feudo, ¿ya? Pero no generaba excedente, no generaba más de lo que necesitaba para poder vender, porque solo le bastaba para poder abastecer a las personas que vivían ahí dentro. Cuando pasamos a un sistema de propiedad privada, parecido al que vivíamos aquí en Chile, en la época del siglo XIX, siglo XVIII también, de esta hacienda, nosotros, o la gracia de la hacienda es que, por ejemplo, nos dedicamos al cultivo de un gran como producto. Ejemplo, el maíz. Y lo que generamos es un excedente. Y esa es la gracia de siempre generar excedente. ¿Para qué? Para poder venderlo.
Entonces, hay dos elementos súper importantes que provocan la revolución industrial. Por una parte, el mejoramiento como de la técnica agrícola, ya la introducción de nuevos elementos que van a generar, van a hacer más rápida la producción, se van a incorporar nuevos elementos y va a mejorar la dieta de las personas, se va a diversificar y además vamos a tener un sistema de propiedad mucho más ágil para generar excedentes. Eso, cuando la gente empieza a mejorar su dieta, empieza a prevenir ciertas enfermedades, se empieza empieza a tener una mejor salud y por lo tanto empieza a vivir más, ¿ya? Una mejor alimentación impacta indudablemente en las expectativas de vida. Como la gente se estaba, y aquí pasamos al segundo elemento, el crecimiento demográfico, durante el siglo XVIII, la población europea aumenta en términos exponenciales, aumenta muchísimo. Y la gente empieza a migrar. Como se empiezan a dar estos focos industriales, se empieza a dar cuenta de que es buena idea quizás salir del campo e irse a la ciudad a trabajar en el ámbito industrial. Cuando migran del campo a la ciudad, y este fenómeno se da en todo el mundo, ¿ya? En Chile también. Cuando migran del campo a la ciudad, el campo tiene que empezar a generar alimentación para esa gente que se ha ido a la ciudad. Y es allí donde el excedente es necesario para poder alimentar a esta gente. Y la gente en la ciudad se empieza a alimentar mejor. ¿Y para qué necesita alimentarse mejor? Porque las condiciones de trabajo eran tan malas en la fábrica que necesitaba una buena alimentación para sobrevivir, ¿ya? Y además porque tienen malas condiciones de vida también en la ciudad. No es como entretenido, o sea, muchos creen que es como chori irse a la ciudad porque es como una mejor condición de vida, pero en realidad no. Se dan cuenta que en la ciudad están viviendo peor que en el campo, pero ya no les queda de otra. Y esto también es un fenómeno que se da en todo el mundo. Todas aquellas personas que emigraron del campo a la ciudad nunca más vuelven al campo. Se quedan en la ciudad y mueren ahí. Y los hijos de sus hijos continúan en la ciudad. Eso, bueno, y además, también durante esta época se va a dar como un mejoramiento en la medicina, entonces van a aparecer como remedios, vacunas, etcétera, que junto con la buena alimentación va a permitir que la gente viva más tiempo, ¿ya? Haya mayores expectativas de vida. Y además a esto se suma como una nueva mentalidad, ¿ya? En esta época también vamos a tener como un incremento de personas que van a ir al colegio, que se van a alfabetizar, van a saber leer y escribir, y por lo tanto van a poder como comprender las nuevas ideas que están circulando como en el mundo, ¿ya? Y esto por lo tanto les va a permitir como tener una actitud como positiva frente a la innovación y a lo nuevo, pensando que durante la Edad Media en el fondo no hay como grandes transformaciones económicas, en esta época van a estar muy proclives como a lo nuevo. Y de ahí por lo tanto viene esta idea del progreso indefinido. Entonces ahí sí se dan cuenta como que todo se va mezclando. Y esto es súper importante entenderlo. Ninguna causa es por sí sola. Todas tienen relación. Todas las cosas que yo les digo, en el fondo tienen relación con otra cosa. No podemos, es súper difícil como separar una de otra. Yo como que clasifiqué en esto, pero en realidad es súper complicado ver el crecimiento demográfico sin, por ejemplo, la expansión agrícola. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No. ¿Y los demás? No. No. Y tengo más estudiantes, tengo a la Cata, al Álvaro, No. a la Constanza, al Martín, a la María Paz, Roberto, Sofía, No. Vicente. Yo ¿No? no tengo dudas. ¿No tienen ninguna Para duda? nada. Ya, perfecto. Ya, genial, chiquillos. Sigamos entonces. Ya, genial. Entonces, aquí vamos a ver como el impacto de la revolución industrial. Tenemos, por lo tanto, por ejemplo, para principios del siglo XIX, esto es en Inglaterra, tenemos que el mayor porcentaje está dado en las actividades primarias, ¿ya? Que son la agricultura, la pesca y la minería, ¿ya? Y vamos a tener como en un menor porcentaje lo que es el comercio, transporte, el servicio doméstico y el sector público. Algo súper importante es que
la revolución industrial viene a fortalecer lo que es como una actividad económica secundaria, que es la industria, ¿ya? La actividad primaria es la extracción de materias primas, ya como la agricultura, la ganadería, la pesca, los minerales, etcétera, a lo que se dedica Chile básicamente. Una actividad secundaria es la industrialización, es decir, toda esa materia prima se procesa y se sacan productos más elaborados a propósito o gracias a esa materia prima. Y el sector terciario son los servicios, ¿ya? Entonces, un ejemplo es que, por ejemplo, o sea, tenemos una actividad primaria, la forestal. De la actividad primaria yo saco, bueno, corto los árboles y extraigo madera. Esa madera pasa a la actividad secundaria y se transforma en, por ejemplo, una silla, una mesa, una puerta, en madera para que yo pueda construir mis casas, en casas preelaboradas, en, no sé, en papel. Recuerden que de los árboles sale el papel, salen los cuadernos, etc. Y en la actividad terciaria sería como eh, un supermercado que vende todas esas cosas, ¿ya? O páginas en internet que venden productos de papelería o venden silla. El homey, por ejemplo, es como una actividad terciaria. Entonces, esa es la diferencia entre cada una de estas actividades. Por lo tanto, previo a la revolución industrial, la única gran actividad o el único gran sector económico que se desarrollaba era el primario, ¿ya? Y pasaba a un secundario, pero no a través de la industria, sino que del trabajo artesanal de los oficios. Con la revolución industrial, por lo tanto, pierde énfasis la actividad primaria, es menos las personas que se dedican a la actividad primaria y lo que tiene muchísimo potencial es la industria, que si se fijan, prácticamente es la mitad como del desarrollo económico de Inglaterra lo concentra la actividad industrial. Y también aumenta el transporte y el comercio, porque esta nueva producción va a generar muchísimos productos que tenemos que comercializarlos en otra parte del mundo, y también va a fortalecer lo que es el servicio doméstico, ¿ya? Porque también se van a empezar a estructurar clases sociales súper marcadas, y ahí vamos a ver un poco más en detalle sobre ese aspecto. Bueno, aquí hay una imagen sobre un mapita sobre el desarrollo de las industrias en Europa. Como lo moradito corresponde a las principales como cuencas carboníferas, porque algo súper importante de la revolución industrial es que necesita ciertos minerales para poder desarrollar, ¿ya? Bueno, están estas líneas negras que corresponden a las redes ferroviarias, ¿ya? Que es la forma que se tiene en Europa para poder trasladar y comercializar productos. Si se fijan, en Inglaterra hay muchísima red ferroviaria. Y bueno, estos como pequeños, como industrias moradas corresponden a industrias metalúrgicas, y las verdecitas a industrias textil. Esas van a ser como las principales. Metalúrgica quiere decir que se dedica como al trabajo con minerales, ¿ya? Y textil quiere decir que es productora de ropa, ¿ya? De ese tipo de cosas. Y esas van a ser las dos principales industrias que se van a desarrollar y van a ser el motor de cambio de la revolución industrial. Ya, y esto ya es casi como lo último sobre cuáles son las etapas de la revolución industrial. Vamos a tener dos grandes etapas. O sea, hay más, pero como que estas son las dos grandes primeras. Y que se van a desarrollar, como les decía, en Inglaterra durante el siglo XVIII y siglo XIX. La primera fase como de la revolución está dada por la introducción de la famosa máquina a vapor, que es una fuente de energía en base al carbón, ¿ya? Nosotros usamos el carbón para generar o para echar en funcionamiento nuestras máquinas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces,
Por eso mismo van a ser tremendamente importantes todas estas minas de carbón, porque sin ellas va a ser imposible echar a andar las máquinas. Y gracias a esas máquinas es que por lo tanto se pudo desarrollar la industria algodonera, ya que lo que permitió fue el uso como de máquinas especializadas para desarrollar textiles eh, baratos y de buena calidad, y que por lo tanto llegaran a todas partes del mundo. Recuerden que yo les decía que antes esto estaba a cargo de una modista, por ejemplo, o de un modisto, y que puede demorarse perfectamente un mes en hacer un vestido o una ropa, que era a medida de las personas, pero que era muchísimo el tiempo que implicaba. Y sin embargo, con la introducción como de estas máquinas, permite como desarrollar una misma polera muchas veces y en corto tiempo, y que además sea barato, porque te reduce el tiempo además. También introduce la industria del hierro, que lo que permite es un nuevo proceso de fundición que utiliza el carbón como mineral y que por lo tanto tiene como ahorro energético, ¿ya? Y finalmente el desarrollo, y esto es súper importante, del barco a vapor y del ferrocarril, ¿ya? O sea, podemos desarrollar muchísimo, por ejemplo, industria textil, pero si esa industria textil no la sacábamos a otros países era imposible. Y eso tenía que ir asociado a nuevos medios de transporte. De ahí el barco a vapor y el ferrocarril. Y en el barco a vapor piensen en el Titanic. El Titanic se moviliza gracias a... De hecho, si ustedes, bueno, si se recuerdan las imágenes como de la película, ahí aparece este, como este sector el Titanic se mueve a través del carbón. Bueno, y la segunda revolución está basado en la incorporación bueno, en el surgimiento de la electricidad y el petróleo, ¿ya? Entonces, y además se destaca por el desarrollo de la industria de acero y de la industria química. Entonces, el acero lo que hace es sustituir al hierro en la construcción de líneas férreas, en los barcos acorazados y también en bienes domésticos. Y esto lo que permite es como el desarrollo, esto se da también como con el desarrollo de las guerras mundiales, y principalmente es Alemania el que desarrolla esta industria del acero, porque eh, cuenta con esos minerales. Eh, También tenemos el desarrollo como de la industria química, que lo que impacta es en los armamentos, en la producción agrícola, etcétera. Y bueno, la electricidad, que lo que permite es la luz artificial, el desarrollo del teléfono, y algo súper importante, y esto se genera principalmente en Estados Unidos, que es el desarrollo del automóvil, ya que va a ser totalmente revolucionario. La primera revolución se va a dar durante el siglo XVIII, mientras que la segunda revolución se va a dar a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? Eh, eso, eso es súper importante. ¿Y tienen alguna duda con respecto a las etapas de la revolución industrial? No. ¿Alguien tiene dudas? Chiquillos, chiquillas. ¿No? Ya, bueno. Entonces, continuemos con las consecuencias. ¿Cuáles son las repercusiones que va a tener entonces esta famosa revolución industrial? Por una parte va a estar el tema económico, que indudablemente va a haber desarrollo de lo que es el sistema fabril, es decir, de generar producción a través de la fábrica, ¿ya? Y otra cosa súper importante es que en una sola fábrica vamos a tener como vamos a tener como todos los medios de producción en una misma fábrica, ¿ya? No vamos a tener que ir como a distintos lugares para generar, por ejemplo, una mesa, sino que en una misma industria van a estar todas las máquinas que van a finalmente van a dar una mesa, ¿ya? Eh,
y son los trabajadores quienes van a dedicarse a administrar las máquinas, mientras que el dueño de la fábrica se va a dedicar como a supervisar, ¿ya? Además, eso, va a haber como, y va a existir como este auge de la iniciativa privada, ¿ya? Van a empezar desde este momento vamos a empezar a ver lo que son los empresarios, los dueños de las fábricas, ¿ya? Y que van a ser, por ejemplo, los dueños, y van a generarse marcas, ¿ya? Asociadas a ciertas como, a ciertas, a ciertos rubros, ya el rubro como de la automotriz, de la moda, de ciertos electrodomésticos, etcétera. No voy a entrar tanto en detalle sobre este aspecto porque aparece en la guía que yo ya les subí, así que ahí ustedes pueden como entrar más en detalle y en función de la hora no voy a destacar solo lo principal de cada consecuencia. En lo social vamos a tener que la burguesía se va a consolidar como como un grupo que va a desarrollar la industria, van a ser los dueños de las empresas. Vamos a tener también el surgimiento de una pequeña burguesía que van a ser personas que van a entrar a las universidades y se van a dedicar como a trabajos más administrativos, que va a ser como la famosa clase media. Y la gran burguesía, los dueños de las empresas van a ser como la clase alta, y algo muy como importante es que van a surgir el proletariado urbano. Este grupo de personas que se dedica a trabajar en las empresas, en las fábricas, que van a tener muy malas condiciones de vida, y que incluso van a llegar a morir en las mismas fábricas. No va a haber legislación social y va a ser lo más bajo de la sociedad. Ese grupo en particular va a ser quien durante fines del siglo XIX y principios del XX se va a movilizar profundamente, se va a organizar y va a estar muy asociado a estas ideas del comunismo y el socialismo, ¿ya? Eso también es súper importante. También, bueno, un aspecto social es que van a entrar a trabajar las mujeres y los niños sin ninguna protección como legal ni nada. Y finalmente tenemos el demográfico, que va a tener que ver con la migración campo-ciudad. El campo va a disminuir en la cantidad de personas que van a habitar allá, y esto es algo que no va a volver a cambiar. No vamos a volver a tener un aspecto rural mucho más consolidado que el urbano. Y además por lo tanto, es la transformación del campesino al proletariado, ¿ya? Eso. Y además hay un aumento súper importante de población, que eso era algo que yo ya les expliqué con respecto a los mejoramientos de la dieta, de las vacunas, como de los adelantos en la medicina, ¿ya? Va a haber como un crecimiento súper importante de población. Ya, chiquillos y chiquillas, ¿tienen alguna duda hasta acá con la revolución industrial? No. ¿Los demás tienen alguna duda? No, Yo no. Ya, ¿y los demás? Veo que me están respondiendo aquí por el chat. Ya, Profe, dígame. esta es la última diapositiva antes de la actividad, ¿no? ¿Cómo? Es la última diapositiva antes de la actividad. Sí, Que le quería hacer una pregunta, pero no tiene nada que ver con la materia, pero igual tiene que ver con algo de historia, pero no lo que estamos pasando. ya, a ver, dale. ¿Usted sabe qué es lo que pasa mañana? Mañana, que es 1 de julio, ¿no? ¿Qué pasa? No no he visto en Instagram que no sé si varios famosos lo subió, pero yo los que sigo Ajá. subieron que mañana es la anexión de los israelíes a la tierra palestina. No, o sea, vi que, o sea, gente que sigo también, vi que estaban algo hablando sobre los palestinos, pero no tenía idea, Álvaro. No tenía idea qué es la anexión. Bueno, así brevemente, si es que no saben sobre qué pasa en Israel,
gracias Álvaro por este dato, o sea, qué importante lo que acabas de mencionar. Palestina es un país, ¿ya?, que ha tenido constantemente conflicto con los israelitas, con los judíos, por el territorio, a ver si lo vemos rápidamente, por este territorio, y esto tiene como antecedentes religiosos y todo el tema, a ver, Palestina. Miren, yo les voy a mostrar acá, mapa. El señor, ya, acá. Es Cisjordania, acabo de ver como el problema, ya. Acá tenemos, muy brevemente, esto no tiene nada que ver con la materia, pero igual es importante mencionar como cultura general. ¿Tu pregunta era esa, Álvaro? Como un poquito como entender por qué se da esto. Ah, sí, sí. Ya, miren, acá tenemos el territorio de... esto es Medio Oriente, ¿ya? Esto es Medio Oriente y aquí el problema está el conflicto en Jerusalén. Ya aquí es el inicio, se supone, como de todo lo que es el tema religioso, ¿ya? Y para muchos, bueno, es el punto como de inicio de la humanidad en el fondo para los cristianos, para los musulmanes, etcétera, ¿ya? Entonces, acá tenemos que los palestinos, por muchos años, bueno, han reclamado como que este territorio a ellos les pertenece, ¿ya? Por fundamento religioso, pero también por temas históricos, porque ellos reconocen que en esta tierra, en el fondo, ellos eh, eh, surgieron como un grupo, como civilización, por así decirlo, y por lo tanto les corresponde a ellos. Sin embargo, y aquí esto se atraviesa con la Segunda Guerra Mundial, los israelíes también siempre han estado como en disputa con este territorio, precisamente por quién se queda con Jerusalén, ¿ya? Y porque además este territorio también tiene mucho, como, bueno, tiene petróleo y además tiene otros recursos minerales. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que Hitler desarrolla el Holocausto y por lo tanto hay una matanza importantísima de población judía, que es dolorosa y que ojalá nunca más vuelva a pasar. Sin embargo, Estados Unidos, una forma de compensar este problema, lo que hace es otorgarle o reconocer a Israel como un Estado y otorgarle un territorio que no estaba siendo reconocido por nadie más que por Estados Unidos. Y Estados Unidos, por intereses económicos, empieza a apoyar a Israel en esta idea de conformarse como un Estado. Para 1945, que es el término de la Segunda Guerra Mundial, Israel estaba siendo apoyado por Estados Unidos, mientras que Palestina, a ver, espérame, desarrollo del Estado palestino. Acá está. Este es más completo. Acá está. Si se fijan, este era el antiguo, antes de 1946, antes de que terminara la Primera Guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, este era el territorio de Palestina. Sin embargo, Estados Unidos, a través de la ONU, reconoce la creación del Estado de Israel y les otorgan de manera unilateral territorio a este nuevo Estado. Este es el plan de la ONU, ¿ya? Y además, como para compensar por las pérdidas y por el daño que se le hace a la población judía con el holocausto nazi, se les otorga en esta tierra, pero también porque hay un interés de Estados Unidos por los recursos económicos que hay en estas tierras. Y esto con el tiempo va a llevar a conflictos, porque los palestinos evidentemente dicen, oye, pero esta cuestión es injusta, po. Y ahí se mete la Unión Soviética, que apoya a Palestina, y todos los países que están alrededor de como de esta franja, que va a ser, por ejemplo, Jordania, el Líbano, el Cairo, bueno, Irak, etcétera, van a apoyar a Palestina, porque entienden que Israel tiene una mirada imperialista. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quiere hacer en el fondo es apropiarse de un territorio que no le corresponde. Israel además quiere tener una salida, quiere apropiarse como, o trata como de anexar todo este ámbito como de Medio Oriente, ya que es la famosa franja de Gaza donde hay recursos económicos, que eso es lo más importante, aquí hay recursos petroleros de por medio. Ya, lo que pasa es que se siguen desarrollando como conflictos donde Israel
se ve tremendamente fortalecido gracias al apoyo de Estados Unidos y cada vez reducen más el territorio palestino, a tal punto que llegó incluso a crearse un muro que separa este territorio palestino y empiezan a anexar, empiezan a matar y a exiliar a los palestinos. Yo tengo familia, bueno, ¿por qué me llega tan de cerca? Porque yo, por ejemplo, tengo familia palestina que se tuvo que regresar exiliados de este conflicto, se tuvieron que venir, por ejemplo, aquí a Chile porque no tenían dónde vivir. La ONU arma, sin embargo, como refugio para los palestinos que han sido exiliados, pero viven en pésimas condiciones de vida. Y muchos palestinos se han ido a Europa y a otros lugares como en búsqueda de lugares para vivir. Hay una muralla, Muro Israel, que lo que hicieron los israelíes, miren, acá está, es crear este muro, que a ustedes les puede parecer medio parecido a lo que quiere hacer Donald Trump eh, con México. Bueno, los israelíes ya lo hicieron con los palestinos. Y lo que hicieron incluso, hay unas imágenes como súper crueles, donde, miren, bueno, ahí separan en el fondo el Estado israelí con el Estado, miren, las casas quedaron al lado del muro que separa el Estado de Israel con el Estado palestino. Los palestinos, de hecho, tienen que pasar todos los días, si quieren ir a trabajar, tienen que pasar por una aduana que los revisan para poder ingresar a Israel. Bueno, este es el muro fronterizo de Estados Unidos, pero si se fijan, así es el muro que encierra, y esto lo han denunciado todos los organismos de derechos humanos, que cómo se les ocurre hacer algo así, pero están avalados por Estados Unidos. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, en el fondo Israel se fortalece aún más porque Palestina deja de recibir el apoyo de de la Unión Soviética, e Israel reduce aún más el territorio palestino. Y claro, lo que hoy día, o lo que siempre ha aspirado Israel, es en el fondo a no reconocer el Estado palestino y en el fondo a anexar todo ese territorio y hacerlo del gran Estado de Israel. Ese es como el conflicto que hay. No sé si es un resumen súper como rápido el que les he dado, porque es mucho más difícil y hay muchos detalles que a mí se me van, porque no me acuerdo como con tanta claridad de esto, pero así es en términos súper generales el conflicto entre Israel y Palestina. No sé si te queda un poquito más claro, Álvaro. Sí, Miss, gracias. ¿Sí? Ya, y qué bueno que como que estés súper informado y que aportes con esos comentarios a la clase, porque de alguna manera sí tiene relación con esto, con lo que estamos viendo, la revolución industrial y estos países que se desarrollan económicamente sienten que tienen la potestad de pasar por encima de otras naciones. Y es y la revolución industrial va a ir muy de la mano de algo que vamos a ver en las próximas clases y que tiene totalmente relación con esto de Israel-Palestina, que es el imperialismo. El imperialismo es el fenómeno en el cual los países que han sido más desarrollados en términos económicos pasan por encima de la soberanía de naciones más pobres. Aquí lo que yo les acabo de explicar es cómo Estados Unidos pasa por encima de naciones que ni siquiera los han llamado y se dedica a tomar decisiones en naciones que tienen cierta autonomía, ¿ya? Y una postura personal, pero que yo siempre quiero impregnar en clase, es que el imperialismo le hace mucho daño a las naciones y ojalá ningún país tenga esas aspiraciones, porque por cada nación y por cada país que tú invades y que tú anexas y que te pasas por encima, es la historia de muchas familias y de mucha gente que sufre y que pierde su cultura, pierde sus lugares donde vive, etc. Si ustedes quieren saber un poco más sobre este tema, bueno, aquí en Chile hay una colonia palestina súper importante. De hecho, eh, el, el alcalde Jadwe es uno de los que más como que siempre está hablando del Estado palestino y todo, y lo defiende. Eh, pero aquí hay una colonia súper importante de palestinos.
Bueno, de hecho hay un equipo de fútbol que es asociado a este grupo palestino que se tuvo que venir como de refugiados aquí a Chile. Eso. Así que este tema vamos a volver a retomarlo cuando abordemos el tema del imperialismo que va a nacer a propósito de la revolución industrial. Ya, ahora, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Yo no. Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es iniciar la actividad, en lo que queda de tiempo. Esta tarea es súper corta y por eso también di el espacio para que pudiéramos compartir la pregunta que tenía el Álvaro y a ver si me informo más sobre este hecho, chiquillos, y el jueves les comento más detalles sobre este tema. Bueno, la actividad sobre industrialización y tiene como tres partes la tarea. La primera parte es, tienen que revisar las imágenes, compararlas e ir respondiendo las preguntas. La primera tiene que ver sobre el trabajo. ¿Qué diferencia hay en el trabajo previo a la revolución industrial y después de la revolución industrial? Después tienen fuerza de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y ahí tienen una sola preguntita y después tienen otra sobre explosión demográfica, ¿ya? ¿Cuáles son las causas y consecuencias que habrá tenido esta sociedad pre- y postindustrial? Luego de eso, ustedes saben que yo ahora estoy incorporando estas famosas recomendaciones que tienen que ver con, en esta ocasión, les puse con, están relacionadas con el Día Internacional del Orgullo LGTBI y más, que se conmemora el 28 de junio a propósito de una gran masacre que hay en Estados Unidos en los años 60. Y les recomiendo, bueno, una película que ganadora de un Oscar, una película chilena sobre cómo se vive el amor trans, un libro de un autor chileno, cómo se vive la homosexualidad en dictadura, y una canción que en el fondo habla un poquito de cómo viven los hombres, en este caso, porque es un chico homosexual, cómo vive, cómo asumir su homosexualidad al interior de su familia. Y luego tienen ustedes siempre el apartado de comentarios y sugerencias de la clase. Para esto, ¿para qué es este apartado? Para que ustedes pongan qué les pareció la clase, si hay algo que debemos mejorar, si les quedó alguna pregunta, si tienen ustedes mismos alguna recomendación, si algo de lo que vieron les llamó la atención, cualquier cosa da pie este espacio. Si usted tiene algo que recomendarme, lo anota acá y yo después lo publico en Classroom para que Miss, todos los demás compartan. Dígame, ¿nos vamos a quedar conectados? nos vamos a quedar conectados. Sí, como siempre, porque yo además tengo que pasar la lista. ¿Por qué, Isabel? No, porque me gusta quedarme conectando, me gusta desconectarme porque a veces me surgen dudas. Sí, no, nos quedamos conectados totalmente. Ya, chiquillas, chiquillas. Entonces, ¿por qué les digo esto del comentario y sugerencia de la clase? Porque aprovechen este espacio para comentar lo que sea y no me pongan no sé o nada o a veces me ponen como palabras al aire. Esta es una instancia seria y por lo tanto, y es la oportunidad para que ustedes puedan como decirme y manifestarme cualquier cosa respecto a la clase. ¿Ya? Eso. Entonces ahora pasamos a la actividad y nos desmuteamos si tenemos alguna duda o bien preguntamos a través del chat. ¿Alguna duda con respecto